Come with it. Y vos lo sabés, ayer. Come with it. Y vos lo sabés, ayer. Come with it. Y vos lo sabés, ayer. Y bien lo sabés. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todas. Estamos en Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo. Estoy con mi compañera Paula Di Carlo. ¿Cómo le va, señora Di Carlo? ¿Me extrañaron? Sí, hoy te nombraron al revés. Carlo Di Paula. Sí, porque Nacho En el tren para pocos. le agarra confusión. Aparte estuvimos cantando hoy y nos ponemos así. Sí, los vi. Es la primavera. Es la primavera, es el Sí, sol, sí. es todo el hormona, amor. es la hormona joven. Sí, el Radio Estación Sur es puro amor, pura hormona. Ahí está Nacho. Igual tiene como un gallito atrás, Nacho. No sé qué pasa, Milcar. ¿Cómo le va, operador? ¿Escuchás? Tiene como un gallito. Me El satura. gallo pinto está ahí atrás. Pobre, malo es. A propósito se lo dice. Estamos acá desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero transmitiendo desde Radio Estación Sur con todas estas hormonas, con todo este amor y con un montón de gente que nos acompaña a través del Facebook, que es Vos Sabés FM. También nos pueden llamar al 482-3215 o nos pueden mandar un mensaje al 677-9000. ¿Cómo me cuesta eso? Sí. No me puedo acostumbrar. No se lo aprendió de memoria. Es difícil. Y Bueno, le mandamos beso a Silvina, a Julieta, a Valeria, a Marisol, a Andrea, a Norma, a Franco, a Tito Plaza, que es mi profesor y que nos está escuchando, Mirá y vos. a Lucía Di Carlo, compañía de residuos urbanos, que no tiene nada que ver conmigo. No, pero tiene tu mismo apellido. Bueno, Mira vos. en algún momento encontraremos nuestro parentesco seguramente. que estará en algún lado. Bueno, estamos presentando un nuevo programa de derechos, porque Ujú. vos sabés, no es la primera vez que hablamos de derechos. Siempre hablamos de derechos. Sí, pero así como tema especial lo hemos traído en otros programas y bueno, esta vez volvemos a abordar el tema de los derechos, pero esta vez quisimos encararlo por el lado de cómo podemos hacer las personas, los ciudadanos, para cuando no estamos creemos que fuimos víctimas de violencia obstétrica, ¿cómo podemos hacer para primero identificar qué es violencia obstétrica? Ujú. Y segundo, qué mecanismos tenemos nosotros como ciudadanos para hacer una denuncia, si es que tenemos que hacer una denuncia. Bueno, para eso tenemos como invitadas en este mismo momento, sentadas acá en la mesa con nosotras, a dos mujeres. Tenemos a Lorena Di Rocco, que es mamá de dos niños, de Lucio y de Tiago. Es abogada penalista y criminalista. Cuando yo digo que es criminalista me da como uy, cosa, ¿no? Y es amiga nuestra desde hace muchos años, es asesora de la ONG de Vos Podés. Ujú. Y bueno, y desde el lado del derecho la trajimos para que nos cuente un poco a ver qué pasa. Así que muy buenas tardes, Lore. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos también a Pamela Leclerc, que es otra mamá de dos niñitos que son mellizos, que son unos bebés que hace un par de meses salió su foto con ambos bebés amamantándolos con prácticamente 2 años, que son Emma y Blas. Y Pamela es trabajadora social, se dedica a la lucha por los derechos de las mujeres, porque trabaja en el Consejo Provincial de la Mujer. Ujú. Es una feminista pura y de raza. Y bueno, y acá está. Así que hola, Pame. Hola a todas. Bueno, presentadas las invitadas, Todas directamente presentadas. nos tiramos a la pileta y empezamos a hablar del tema, que es esto justamente, un poco enmarcar qué es violencia obstétrica, qué sería violencia obstétrica, porque la verdad que es un término que no queda muy claro. Y entonces una vez que identificamos qué es violencia obstétrica, después podemos ver qué mecanismos tenemos desde las instituciones del Estado, ¿no? Exactamente. Desde las leyes.
y desde, bueno, de los lugares de acompañamiento donde las mujeres pueden ir a consultar y, bueno, no sentirse tan solas, las mujeres y los varones, ¿no? Las familias, cuando sufren de este tema que es la violencia obstétrica. Así que, Lore, vos, si podés empezar a darnos un panorama. ¿Cómo El tema definirlo? En realidad esto hay una convención de tipo internacional, que es la Convención Belém do Pará, donde, digamos, no tiene fuerza o jerarquía de carácter o de tipo constitucional, y obviamente es altamente respetable por parte de las leyes nacionales y provinciales, porque obviamente tiene un carácter de tal supremacía. Y se, digamos, incorporó a través de esta convención la famosa ley 26485, que es la erradicación de violencia o de toda violencia contra la mujer. Puntualmente, yo lo que traje acá a colación, digamos, para hacerlo de forma escueta, es el artículo 4, donde él habla, digamos, puntualmente qué es violencia y la diferencia, digamos, que sería no solamente por una cuestión de género, sino de circunstancia también. O sea, convengamos que la mujer, al momento de parir, está, digamos, en una circunstancia, digamos, de no igualdad de condiciones con relación a todos los integrantes, por ejemplo, de un nosocomio. Y es así que esa vulnerabilidad que le coloca su situación la va a hacer enfrentarse a determinadas situaciones, y obviamente por esto está la ley como para proteger esos derechos. El artículo 4 de esa ley define lo que es la violencia propiamente dicha, en donde dice que es toda conducta, acción u omisión, ya sea en forma directa o indirecta, del ámbito público, y cuál es, digamos, también la protección del Estado en esa forma de, digamos, protección de la violencia. Por eso nosotros hablamos mucho de lo que es la violencia obstétrica y cuál sería, digamos, visto desde el punto de vista penal, que es lo que, digamos, un poco mi rama lo que determina, sería, obviamente, es la conculcación de la lex artis, o sea, ese médico tiene que tener la debida diligencia y colocar no solamente el médico, sino todos los integrantes del staff o del cuerpo médico, ya sea, por ejemplo, una partera, ya sea las enfermeras, cuáles son, digamos, los mecanismos que tiene como para contener a esa mamá que está por parir o, digamos, dar a luz. Es así que parece ilógico el tema de la humanización de un parto respetado, pero, digamos, trata puntualmente de esa circunstancia. En Mendoza tuvo más, digamos, en boga esta circunstancia y se hicieron convenciones con relación a la violencia obstétrica. Esto parte puntualmente de la mamá que va a parir a su bebé, cuáles son los mecanismos que tiene como para, por ejemplo, dar a luz. O sea, no solamente se lo tiene que explicar el obstetra, sino que, por ejemplo, le inducen el parto y que le expliquen previamente por qué se hace. O sea, no solamente es decir, bueno, vas acá a una sala de preparto, te induzco el parto y punto, porque no estás dilatada. No, se le tiene que explicar puntualmente y obviamente tiene que haber un consentimiento informado, lo que se llama. No solamente te hago firmar y listo. Es explicarle todos los, digamos, medios alternativos que hay. Se me ocurre por ahí, porque me parece que en estas definiciones que hay casos de violencia obstétrica que empiezan inclusive antes del momento del parto. Digo, esto que decías vos, que hay un montón de cosas, desde la desinformación, o desde, bueno, vos no te preocupes, o... El tema es, reitero, no hay una cuestión de igualdad en relación, obviamente, igualdad no me refiero a una igualdad jurídica, me refiero a una cuestión de vulnerabilidad. Esa mamá, obviamente, va a estar más vulnerable, obviamente, también lo que va a ocurrir es que, al pensar que está en manos del médico, que ellos son los que saben, claro, no, digamos, se anima a preguntar. Y por ahí también está el tema de informar, porque no nos olvidemos que ellos cumplen una función, tienen un juramento hipocrático, hablo de los médicos en particular, con lo cual tiene que haber una relación, no digo, digamos, una relación en realidad de confianza y también de entregarle a esa mamá, a esa familia, porque es como dijo Lorena acá, no es una circunstancia solamente con relación a la mujer, sino al grupo familiar. Es todos los medios que o digamos, todos los mecanismos que le va a ocurrir tanto en su salud, qué es lo que va a ocurrir luego, digamos, al momento de parir, qué es lo que va a ocurrir también en el perperio, O sea, no es solamente al momento de parir, sino, digamos, se habla de violencia obstétrica desde que la mamá entra al lugar a tener a su bebé y luego de haber tenido a su bebé. Porque también ocurre
que, por ejemplo, hay una complicación, como hemos visto, o sea, yo he visto puntualmente, encargo mi función, yo trabajo también en estas cuestiones, y muchas veces no se le informa a la mamá qué es lo que le va a ocurrir, por ejemplo, luego de una cesárea. Entonces eso también estaría entrando dentro de lo que es la violencia obstétrica y susceptible de ser, obviamente, punible desde el punto de vista penal. O sea, porque estamos hablando, digamos, de una especie de tipo culposa en cuanto a, obviamente, en cuanto a un delito, porque es así, o sea, para llamarlo de cierta forma. Es que eso por ahí estaba pensando, desde lo legal, ¿Sí? que cuando uno denuncia esos casos, en términos punibles, ¿qué casos, de qué manera, qué es lo que se condena? ¿Qué Obviamente, actitudes? en realidad lo que estamos viendo es la inobservancia, el incumplimiento. Bien. O sea, estamos hablando, digamos, de un delito de carácter o de tipo culposo. Bien. Obviamente que es un delito puntualmente punible en relación a los médicos, y hablamos de lo que es genéricamente la mala praxis médica, que, digamos, que no tienen en cuenta la lex artis, o a ver, cómo es o cómo debieron haber, digamos, llevado a cabo un determinado procedimiento. No sé si se entiende. Para no ser muy técnica, es realmente si a la mamá se le informó lo que iba a ocurrir, cuáles fueron, digamos, los mecanismos que el médico tuvo que haber puesto como para que no ocurriera un resultado lesivo a la mamá ni a su bebé. O sea, estamos viendo todas esas circunstancias. Y obviamente es punible desde el momento de que ocurre, por ejemplo, ya sea a la mamá le ocurre una determinada situación en su cuerpo, en su salud, o al bebé mismo. Y obviamente tratamos de investigar eso. Pamela, desde la experiencia que vos tenés de haber escuchado Sí. un montón de testimonios, ¿cómo situás a lo que vos escuchás desde el Consejo Provincial de la Mujer o desde tu función de trabajadora social Sí. en este marco, ¿no? No, yo entiendo que hay muchas prácticas que no se constituyen solo en el momento del parto y del ingreso al nosocomio, sino en los controles previos, en esta relación que se establece entre el médico y paciente, entre la obstetra y la mujer embarazada, que configuran prácticas de violencia obstétrica porque son tratos crueles, deshumanizados, digamos, esto de colocar a la mujer en un lugar de inferioridad, de que no entiendo, mamita no entendés. Entonces no te explican algunas cuestiones porque básicamente ya colocan en un lugar de no saber a la madre, apropiándose de los saberes sobre el propio cuerpo, porque muchas veces hemos encontrado mujeres que están diciendo lo que les está pasando sobre sus cuerpos y el médico hace la lectura que quiere de eso, y esto es así. Nosotras desde el Consejo que estamos pensando y trabajando en una mesa de trabajo sobre una campaña específica para visibilizar las prácticas que se constituyen la violencia obstétrica, que entendemos que es por ahí, digamos, porque tenemos que ponerle nombre, que ya lo tiene, digamos, violencia obstétrica, pero tenemos que cargarlo de contenido a esto, y me parece que es ahí es donde se nos escapa un poco. Y en las prácticas puntuales hay cuestiones que están como sumamente invisibilizadas y naturalizadas, como esto de perderse un embarazo, sea producto de un aborto inducido, un aborto no punible, una situación común, y te ponen en la habitación de al lado con una mamá con su bebé recién nacido, por ejemplo. Claro. Y esa es una práctica que, si bien no tiene en el cuerpo, en el físico de la mamá una inscripción, sí la tiene una inscripción claro. en la subjetividad, digamos, Claro. eso marca de una manera. Y eso por ahí es más difícil de agarrar y de denunciar por el lado de la justicia, digamos, de esto que vos decías, porque ¿cómo se comprueba que pasó esto, que esto me marcó, que cuán Por eso afectada digo- estoy? Y ahí es donde nosotras encontramos como un hueco y una dificultad para poder avanzar en términos de denuncias de estas situaciones de violencia obstétrica. Por eso digo, digamos, es complicado, porque yo, para analizarlo desde el punto de vista culposo, por obviamente así decirlo, o sea, vamos viendo la inobservancia, digamos, digamos el incumplimiento de una determinada ley o norma, tengo que tener un resultado lesivo y tiene que ser causal de la conducta. Claro. Con lo cual, digamos, en esos casos que vos mencionás es muy complicado. Después, bueno, me gustaría por ahí ver cuáles son los mecanismos que tiene esa mamá. Sí, ahora vamos a entrar en los mecanismos, pero yo quería leer lo que dice como definición la ley 26485 de lo que es violencia obstétrica, porque está definida por lo menos a grosso modo en una ley nacional Sí. que tiene carácter de vigente y por lo tanto hay que respetarla, ¿no? La provincia adhirió La- 2 veces, no sí. una, 2 veces. Sí, o sea, y dice así, dice que es la violencia obstétrica se define como aquella que ejerce el personal de salud
sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley 25929. Con lo cual tenemos, me parece, tres áreas. Primero, que la ejerce el personal de salud. Ahí tendríamos que pensar quiénes son el En la personal de reglamentación salud. lo explica. Claro. La otra es procesos reproductivos y sexuales de las mujeres que son naturales. Y la otra cuestión es la patologización y medicalización de un proceso natural. Claro. Creo que un poco lo que vos empezaste a contar, Lorena, cuando empezaste a explicar este tema, empezó por ahí, ¿no? Esta cosa de naturalizar algunas prácticas y algunas cosas que simplemente el procedimiento es, bueno, te informo que te voy a hacer esto. Tal cual, Y no se explica, y en realidad por ahí tendríamos todos, ¿no? Ponernos todos como sociedad a mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué aceptamos también algunas cuestiones como naturales cuando no lo son? Igual yo digo, ahí me parece que también juega, que lo decía recién Lorena, la confianza que esa mamá o esa familia pone sobre ese médico. Por eso me parece que también, digo, desde lo legal o desde lo, digo, de estos casos que es tan difícil por ahí comprobar que mencionabas vos, juega también que la madre, la familia, el padre, digo, todos están poniendo sobre ese médico un montón de confianza que hace que, como decías vos, ni siquiera te animes a preguntar. Porque si no, bueno, no sé, quedo como una tonta, o bueno, no voy a entender, o digo, el lugar que ocupa el otro desde la figura profesional también es muy fuerte. Lorena, y cuando vos estás en una fiscalía y escuchás por ahí algunas denuncias, ¿es habitual o no es habitual la denuncia? Es habitual. Yo hace muy poco que estoy en una UFI que trabajamos puntualmente, digamos, delitos de tipo culposo, o sea, no solamente lo que es la mala praxis médica, pero digamos tiene bastante. ¿Qué es una UFI, Lore? Perdón, una es una Fiscalía de Instrucción y Juicio, donde estoy trabajando, está en 7, 56 y 57. Las, digamos, fiscalías de tipo culposa son dos. Está la UFI 12, donde estoy yo, y está la UFI 10, que también, digamos, que es, digamos, primigenia en el tiempo. Y bueno, por el cúmulo, el caudal de trabajo, se creó hace 3 años, más o menos, otra fiscalía, en donde, bueno, puntualmente se ven estas circunstancias de denuncias, digamos, por ahí lo que he visto es casos extremos, en estos casos de fallecimiento de la mamá o del bebé, en donde puntualmente, y esto sí lo quiero dejar aclarado, se ve mucho en clases media-bajas, en donde por ahí, por desconocimiento, o digamos, tal, por ahí no solamente desconocimiento de esa mamá que va a parir, sino por ahí también, digamos, de la mala atención por parte de los médicos. Mala atención en cuanto al distrato que se le da, o sea, al maltrato verbal, al maltrato, digamos, como decía recién Lorena, no solamente desde el punto de vista de el médico en particular, sino de todos, de todo el staff médico. Y también muchas veces lo que se ve es el tema de cesáreas innecesarias, que a la postre terminan complicando un cuadro que podría haber sido, digamos, natural, una mamá que va a tener a su bebé en un determinado lugar, le hacen una cesárea porque se apura el médico y después ahí viene una complicación que termina con la muerte de esa mamá. Bueno, pero vos fíjate, vos decís que solamente llegan las denuncias de aquellas personas que terminan con una lesión grave en el cuerpo. Exactamente. Es decir, quienes por ahí sobrevivieron, digamos, a un parto intervenido, no necesariamente intervenido, porque convengamos que cuando es necesario la intervención es bienvenida. Exactamente. Entonces, cuando alguien sobrevive, por decirlo de alguna manera, a un parto sumamente intervenido, medicalizado, y nada pasa, nada en el sentido de yo estoy viva, mi bebé está vivo, yo estoy un poco angustiada porque no tuve el parto que quise, pero bueno, tenés un bebé hermoso ahí al lado. Bueno, ¿qué terminas haciendo? Cualquiera de nosotras que tuvo hijos, ¿qué terminas haciendo con un bebé recién nacido? Te enamoras de tu hijo y de a poquito te vas metiendo en el puerperio y en toda tu situación de amor extremo que generamos con los hijos, ni bien nacen, no sé si ni bien nacen, pero en las primeras horas, y bueno, y después cada vez más en aumento, entonces bueno, nada, queda ahí todo diluido. Y queda un mal sabor por debajo que la mayoría de las mujeres ni siquiera lo identifica.
Entonces, lo que yo decía es, la que va a la fiscalía a hacerte una denuncia a vos o a la otra fiscal que está de turno o al fiscal que esté de turno, es aquella persona que tuvo una lesión grave. Exactamente, o sea, generalmente es por, ya sea, nosotros tenemos lesiones graves que vemos de carácter o de tipo culposo y digamos cuando es el fallecimiento. Y vemos puntualmente esas dos circunstancias y les digo, digamos, se está viendo cada vez más, pero no es la cantidad que tal vez por lo que uno escucha, por el tema de la radio que yo escucho acá, debería haber. ¿Por qué? Porque generalmente hay mucha burocracia, también se tiene mucho miedo a esta circunstancia, tal vez hay un desconocimiento, porque, digamos, detrás de todo esto hay un gran comercio. Uh-huh. Entonces muchas veces esa mamá, bueno, por ahí viene alguno más vivo o contrata un determinado abogado que arregla por afuera, entonces por ahí esto trata de correr un cierto velo y decir, bueno, acá hay mecanismos legales, hay leyes que hay que cumplirlas, y obviamente también está el Poder Judicial que nosotros, o sea, en nuestra fiscalía, para algo estamos, o sea, es una función pública lo que cumplimos y bueno, también tienen que recurrir. A mí me parece importante señalar en este punto de que para una mujer que ha sido víctima de una situación extrema, así como esta, no necesita un abogado para presentarse a la fiscalía, denunciar y poner en conocimiento y para que investiguen su hecho. Porque muchas mujeres a veces no se acercan por temor a no tener abogados o piensan que tienen que recurrir a un abogado cuando la fiscalía está justamente para esto, para investigar. Mira, el tema es puntualmente el siguiente. Están las fiscalías, que es el Ministerio ¿Cómo es el organigrama? Claro, ¿cómo haces? Yo salgo del hospital y siento que fui víctima de violencia obstétrica. Vos podés salir del ¿qué hospital, hago? tenés un determinado problema, una determinada lesión, por así llamarlo, porque tenemos que tener un resultado lesivo penalmente hablando. Tiene que constituir un delito, Tiene que constituir un delito, de por esa eso habla de resultado lesivo y un hecho punible. Entonces, puntualmente me puedo dirigir a, si estamos hablando de días hábiles, de lunes a viernes, me puedo dirigir a hacer la denuncia dentro de lo que es la oficina de denuncias, que depende de Fiscalía General, Departamento La Plata, ¿no? Obviamente hablando, o me puedo ir a la Comisaría de la Mujer, que, digamos, la Comisaría de la Mujer está integrada por un cuerpo que si bien son efectivas de la policía, son personas instruidas y que tienen un gabinete de contención. Dentro de lo que es, si por ejemplo voy a Fiscalía, porque bueno, pretendo hacer la denuncia ahí, porque quiero tener una cercanía con el fuero, no necesitan, como dijo acá la colega, un abogado. Para eso está el Centro de Asistencia a la Víctima, que está dentro del mismo predio, o sea, dentro del mismo Palacio de Justicia, en calle 7, 56 y 57, funciona de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en donde hay trabajadoras sociales, y digamos también hay psicólogos que van a contener de cierta forma a la mamá y van a ver, digamos, a la mamá, o puede ir, por ejemplo, porque si en ese momento la mamá no puede ir, por ejemplo, el papá, o puede ir otra tercero en representación, después obviamente se le hará ratificar, y puntualmente la van a guiar. Y esto pasa directamente a manos de, ya sea la fiscal Escarpino o el fiscal Marchet, que están, digamos, trabajando, y está también el doctor Bersellón, que me había olvidado, están los dos fiscales ahí, trabajar un poquito lo que es estas circunstancias. Y obviamente se trabaja, digamos, de forma seria, porque se mandan a cumplimentar medidas por asesoría pericial, porque todo esto lleva, obviamente, un proceso de carga probatoria. ¿Y cómo probás un delito de violencia obstétrica? Y obviamente nosotros lo que hacemos en estas circunstancias es mandar a la asesoría pericial para que los médicos se expidan si el personal que intervino fue acorde a la Lex Artis. O sea, realmente si cumplió, digamos, todos los procedimientos que debía cumplir al momento, digamos, de tomar intervención. Lore, yo te pregunto, porque bueno, yo he escuchado varios testimonios de mujeres que han padecido, de hecho yo padecí violencia obstétrica en mi primer parto, hace muchos años. No había ley, ni sabía que había violencia obstétrica, pero bueno, a mí me da la sensación de que es muy difícil probar el delito, porque, por ejemplo, una de las cosas que ocurren cuando vos llegás a un hospital, para internarte te hacen llenar un consentimiento informado, que tiene
un tipo, es un modelo, es un único modelo, es lo mismo, internarte para un parto o internarte para una apendicitis, más o menos. Es un consentimiento tipo que dice, bueno, que te hacen llenar, que bueno, que vos confiás en lo que te van a hacer y que si es necesario hacer algo se hará, y que no te dan no te dan no te vas con la certeza de que te vas a curar o que te va a pasar algo bueno, es decir, que pueden pasar cosas malas. Es decir, yo lo que veo, cuando leo el consentimiento informado, que acá tengo una copia de uno de los hospitales, pero son todas parecidas, me da la sensación de que vos llenás un papel en blanco. Vos decís, cheque en blanco, ¿vos cuánto querés que te pague? Bueno, lléname un cheque en blanco. Y después vemos, después arreglamos. Y eso es Entonces vos ahí tenés como que estás dando consentimiento de que cualquier práctica que se te haga va a ser la necesaria. Porque en una parte, yo bueno, voy a tratar de buscarte un cachito que dice, por ejemplo, entiendo que durante el curso del tratamiento o operación, por ejemplo, y es parto lo que vos vas, pero dice así, puedan presentarse condiciones imprevistas que requieran de procedimientos diferentes a los aquí referidos. Por ello, consiento expresamente la utilización de técnicas y la realización de procedimientos adicionales que se juzguen necesarios. Cheque en blanco. Claro. Entonces vos decís, bueno, pero vos firmaste esto para entrar. Se puede no firmar, yo lo he contado en muchos programas, de hecho, en el caso de mi hija Tatiana, cuando fue a parir, la que le internó fui yo, porque ella no se separó ningún segundo de su marido. Entonces era el equipo de trabajo, éramos 3, eran ellos 2 de parto y la madre de la parturienta de administrativa, porque yo lo que fui es hacer la internación. Y yo me negué a firmar el consentimiento informado, y el flaco de la administración me dijo, bueno, después te arreglarás con tu médico. No me dijeron no se puede. Sé que en otros lugares les han dicho no, pero no, vos lo tenés que firmar porque si no, no te puedo internar. Bueno, eso no es así, lo hemos hablado. Vos podés no firmar nada o firmar diciendo que no estás de acuerdo con el punto 1, el 2, el 3 y en disconformidad con un montón de puntos. Pero bueno, eso es una situación también muy particular. Cuando yo hablo con mis alumnas, siempre les digo, es muy difícil que un marido o es el papá de la criatura que está por nacer, tenga la frescura intelectual en ese momento para decir, bueno, mi mujer está con contracciones, yo me quiero ir arriba o abajo donde esté con contracciones, no quiero firmar esto rápido e irme. Por lo tanto, llevar un tercero para hacer los papeles me parece piola. Exacto. Es una recomendación que hacemos desde acá. Pero, bueno, más allá de eso, después vos te pasan las cosas que te pasan los procedimientos que te pasan, si es que te pasan, y después vos decís, bueno, no, acá esto no. A mí me pusieron un goteo y no me avisaron, no entendí por qué, no era necesario, ahora me doy cuenta que eso constituyó violencia obstétrica porque mi parto era normal y me lo quisieron apurar, entonces eso, ahora que leí la ley me doy cuenta que es violencia obstétrica porque me están patologizando un proceso natural, y vos vas a la fiscalía y resulta que cuando vas a buscar la historia clínica, lo que te hicieron no está. Claro, eso es muy complicado porque no figura en la historia clínica. Basamos puntualmente en la historia clínica. O sea, claro, es uno de los elementos, un aprobatio por excelencia. Entonces, en realidad, no se puede negar el hospital a entregar la historia clínica, porque obviamente lo que hay una disposición judicial que se le ordena y podría llegar a ser pasible inclusive de alguna orden de presentación de considerarlo necesario. También está dentro de los derechos del paciente solicitar tu historia clínica. Por supuesto que sí, pero muchas veces te piden fotocopia del DNI, te piden que la retire la persona que, digamos, la propia paciente, no se le pide, no la puede delegar a terceros. Entonces, digamos, colocan trabas desde varios puntos de vista. Nosotros nunca hemos tenido, digamos, ninguna complicación. Cuando se pide la historia clínica, generalmente se entrega en el plazo previsto. Ahora, lo que dice Lore en cuanto a, por ejemplo, que no esté el procedimiento volcado de cierta forma, y ahí sería bastante complicado de probar porque obviamente es la palabra de una institución, de un hospital público privado, con, digamos, con una persona que fue víctima de, por ejemplo, un determinado hecho que todavía no sabemos si configura un delito o no. Uh-huh. ¿Qué Entonces, recaudos se pueden tomar en el momento? Lo que pasa que puntualmente en esos casos, si digamos hubo un goteo que no se colocó en la historia clínica, ahí ya es como que tenemos
realmente no tenemos muchas chances, porque nosotros tenemos que trabajar sobre seguro. O sea, realmente, y bueno, salvo que haya más de un testigo que lo determine, bueno, ahí podría haber un problema de falsedad. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema, vamos a ir por un tema musical, así nos distendemos un poco. Ya está mi compañera Rosario, que la estoy viendo por allá, y está también nuestra columnista de los segundos viernes, ¿no? Y hay muchos niños. Y hay muchos niños ahí afuera. Así que escuchamos un tema, vamos a seguir con esto en profundidad. Así que después del tema volvemos. Dale.